como con un ataque de ansiedad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde me están viendo. Chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no me conocen, mi nombre es Gerardo y soy un tripulante de cabina de pasajeros, flight attendant, cabin crew, la persona que trabaja en el avión que no son los pilotos. Las últimas semanas he estado siendo más activo en las redes, publicando tanto en Instagram como en TikTok, como aquí en YouTube, y he tenido comentarios recurrentes de que les gustaría saber un poquito más de cómo es mi nueva manera de trabajar con mi compañía nueva, porque en los vídeos pasados que hacía, siento que era un poquito más como explicativo, porque me sentía confiado de mostrar más. Ahora es un poco distinto porque estoy en una aerolínea nueva, estoy recién empezando, y aunque sí tenemos permitido grabar con el uniforme, mostrar el avión y demás, es un poco distinto para mí, porque tampoco quiero, no sé, ¿cómo les explico? Tampoco quiero hacer lo que hacía en mi aerolínea pasada, que sin yo darme cuenta, siendo que era yo como una publicidad andante, ¿no? Do you get what I'm trying to say? Pero bueno, como que no tengo problema en mostrarles, así que en este vídeo va a ser esto exactamente. Así que vamos a comenzar con lo básico. Mañana, día 17, tengo un vuelo. Aquí lo que tienen a mi mano izquierda es cómo se ve mi horario de este mes. Vamos a centrarnos entre el día 17 y el día 18. Ven donde dice 13 y 15 LT. Eso significa la 1:15 local time. MLE es el código del aeropuerto donde estoy basado, o sea, Male en Maldivas. Y el aeropuerto al que volamos es DWC, que es Dubai World Center, que es el aeropuerto de Dubai. Llegamos a Dubai a las 4:20 local time de allá. Y luego a mano derecha tenemos 34 packs, que es cuántos pasajeros vamos a llevar a bordo. En mi compañía actualmente estamos volando con un Airbus 319 y la capacidad de este avión son un total de 44 asientos. Así que está relativamente lleno. Entonces, ¿cómo luce mi día antes de un vuelo? Pues hago cosas básicas y sencillas que no requieren de mucha explicación, como por ejemplo, plancho el uniforme. Bueno, yo no plancho el uniforme, en verdad I steam my uniform. No sé cómo decir esto en español, siempre me pasa lo mismo. Uso una vaporera, porque ya tuve varias instancias en las que quemé mi uniforme. Así que aprendí que es mejor using a steamer, y la vez que quemé mi uniforme estaba en un hotel y no tenía pantalones de repuesto. So, fue un desastre, pero esto fue en mi aerolínea pasada. Y para hacerles un check-in del tiempo, ahora mismo es la 1:20. So, let's start the day. Antes de comenzar a grabar el vlog, lo único que he hecho es bajar al gimnasio. Y como vuelo mañana y pasado, me dejé estos 2 días libres de entreno. Llevo entrenando 5 días seguidos y ahora me dejo estos 2 de descanso, que bueno, no es descanso porque voy a trabajar, but you get my point. Yo siempre plancho la chaqueta, pero algo curioso es que cuando salimos desde nuestra base, o sea, desde Male, no es obligatorio ir por el aeropuerto con la chaqueta, ni ir por la calle con la chaqueta, pero en cualquier otro destination que tenemos, caminando por el aeropuerto, haciendo el boarding, todo lo que tiene que ver cuando estás fuera de base, tenemos que estar con la chaqueta y es obligatorio. Pero bueno, igual la plancho, aunque lo que tengo que hacer es meterla en la maleta después. Siguiendo con nuestros flight preparations, voy a sacarme las cejas porque miren que es este desastre que tenemos aquí. So, we'll get that done. Pero me da pánico porque ya llevamos como una semana y media que está lloviendo todos los santos días, pero no es una llovizna, no. Inundaciones nivel, aquí pueden ver lo que pasó en Male hace un par de días, se inundó toda la ciudad. Pero llueva, truene o relampaguee, yo me tengo que arreglar esto. No entiendo cómo es posible que no hay nada de sol. O sea, miren el cielo y hace un calor asqueroso, como siempre, que yo repito en cada mi vlog que estoy sudando. Pero it's the truth. Sufro mucho con el calor, pero bueno, prefiero el calor que el frío. Y yo antes, en un pasado, hubiese dicho que eso no es así, pero después de vivir en Riga tantísimo tiempo, I've had enough cold, my dears. Pedimos un poquito de euforia por el look. Estos pantalones los publiqué en un haul en Instagram. What do we think? No saben lo feliz que me hace sentirme cada vez más cómodo con mi cuerpo, de que puedo usar tank tops, porque yo toda la vida he sufrido demasiado con mi físico. Bueno, igual el vlog se puede convertir en un poquito de una charla motivacional. Creo que lo mejor que podía hacer en mucho tiempo es enfocarme más en mi salud. Que bueno, don't get me wrong, yo voy al gimnasio por 2 razones: ser saludable y verme buenísimo estando desnudo, me refiero. Que ser saludable también es igual de importante, y la verdad que me lo noto. Aquí se nota demasiado cuando el clima está malo, que no hay ni una sola alma en toda la calle. Y aquí es fin de semana. Un dato curioso también, bueno, curioso, a mí me parecía curioso. Aquí los fines de semana no son sábados y domingos como estamos acostumbrados. Aquí los fines de semana son viernes y sábado. Y los viernes casi todo abre como a las 2, 3 de la tarde. Step there and slide. Like this? No, you slide, don't slide. You step up, slide and... Ah, like this, me, okay? Listen, I didn't sleep very well, so... But your dance is natural. Yeah. Very nice, no? Thank you so much. We got creative. We have too many filters. Yeah, with the lashes, yeah, with the rest, he was rushing. Cold.
This brown is the bad sister of this one. This is always bad. The shape of this one is very good and this one is so thin, you know, compared to this one. They are not the same. Yeah, You see what I mean? Yeah. What to do? Wait, I can't see. Yeah. Worst case, it will grow back. Yes, I think now it's better, no? Fine, no? Yeah. Este ascensor me da un pánico cada vez que entro. Escuchen el eco. Esto es para que a mí vengan y me secuestren ahora mismo. Este es un ascensor de secuestros. Salimos salvos, chicos. Cada vez que vengo por el parque, bueno, no siempre, pero hay un gatito que siempre me persigue cuando me ve. Pequeñito. Es que una vez le di atún y bueno, ya de ahí se enamoró de mí. Es una cosa que me muevo y me puede perseguir hasta mi casa. Ha pasado un par de veces. Ya voy, pequeño, ya voy. Mi cosita es muy preciosa. Y pequeñito. Miren, nos está saludando. Ay, pequeño. Miren, y yo sigo y él se viene conmigo. ¿Ven? Ay, pequeño. Me da una lástima. ¿Qué pasa, pequeño? Amor, que es que no puedo. No puedo llevarte conmigo. Mi chico. Está enamorado de mí, se lo juro por Dios. ¿Verdad que sí, pequeñito? Bueno, le voy a traer otra latita de atún al pobre. ¿Será que me pongo así como los influencers de hoy día? Con el microfonito aquí. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Están viendo este cuerpito? Oh my god. Sí, esto, my love. En fin, focus. Estamos de vuelta en la casa y ahorita estamos en el proceso de hacer laundry. Y luego ya vamos a empezar con las maletas, que es el proceso más tedioso del mundo. Lo que menos me gusta hacer la puñetera maleta. Y me voy a poner musicote mientras tanto para aguantar, para pasar el rato. No les voy a poner en el video la música que escucho por copyright. Les digo la canción con la que estoy obsesionado. Se llama Throw Some Ass de Sophie Tucker. Es buenísima esta canción. Digamos en el mood de mujer de su casa. Let's go. Necesito saber si hay gente como yo, que seguramente de la laundry que hice hay cosas que yo me lleve la layover, pero no, o sea, yo necesito guardar todo para luego volverlo a sacar, o sea, hacerme el trabajo el doble de difícil. Bueno, la que se avecina. Y la ventolera. Llegué justo a tiempo a la casa, Ok, esto es lo que yo me llevo a las layovers de ropa, cargadores y electrónicos. En general, cámara, riñonera, la cartera, steamer, bolsas para hacer mercado, que en todas las layovers siempre hago mercado, cargadores, termo, ropa de deporte o ropa para salir, la camisa del uniforme para la vuelta y calcetines y boxers, pijama. Esto va aquí, que esto es el undershirt, que es obligatorio que lo llevemos. Y esta es ropa para salir en tal caso de que haga algo con la crew. Y luego toda esta sección de la ropa la meto allá. Tema toiletries y tal. Yo tengo una manera bastante peculiar de dividir lo que yo me llevo a las layovers. En casa tengo esta sección de aquí, no se lleva. Todo lo que tengo por acá, sí. Y las cosas grandes no las llevo porque las tengo aquí en pequeño. Y de toiletries me termino yo llevando 1, 2 y 3 como containers, ¿no? ¿Cómo se le llama esto? Entonces me termino llevando 2 neceseres y esto, que bueno, aquí tengo el jabón que uso, el shampoo que uso, oil para mi cuerpo, to keep me moisturized, y luego tengo aquí cera para el pelo y vaselina. Aquí llevo todo lo que yo utilizo para afeitarme y aquí llevo todo lo que es skincare, cepillo de dientes y tal. I feel like I'm over explaining, pero de verdad hay gente que me ha preguntado lo que llevo las layovers, so now you know. Quiero comprar estos compression cubes o packing cubes que me encantan. Ven, esto así se ve como super bulky y tal y quita un poquito más de espacio en la maleta. Pero luego tienes esto aquí y miren qué maravilla. Y luego ya no te ocupa absolutamente nada. Así se ve mi maleta en cada vuelo que yo hago. Y en este lado es donde siempre meto las groceries. Esto es lo que llevo en la maleta facturada. Ahora les muestro la maleta de cabina. Ok, en este pouch de aquí tengo cositas necesarias que siempre uso para trabajar. Primera cosa que tengo es un apron, que es como un delantal que utilizo cuando me toca la posición de galley operator. O sea que estás como haciendo todo el plating de la comida de los pasajeros. Luego, esta libretita de aquí es donde yo anoto todos los briefings de los vuelos. A ver, les voy a mostrar un briefing de algún vuelo, un vuelo antiguo. Les explico cómo es un briefing que hacemos a diario. Pues aquí lo primero, la fecha del día. Aquí esto me gusta me gusta hacerlo si el día está soleado, nublado, está lloviendo o está nevando. Esto es lo que nos dan cuando facturamos nuestra maleta. Siempre las guardo
Luego, aquí tenemos la tripulación. Entonces tenemos quién es la capitana, el senior cabin crew 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo anotadas las posiciones. Por lo menos en el último vuelo que hice, mi posición era L4. Luego aquí el flight time no siempre lo anoto porque como siempre hago Dubai, ya me lo sé. Y aquí tenemos como instrucciones o cosas que queremos hacer durante el vuelo. Luego, ¿qué más tengo aquí? Cosas necesarias para trabajar. Crema hidratante para las manos. Literal, súper necesario, ¿eh? Y todo esto va aquí. Bueno, aquí siempre tengo una bolsita de olor para que mi maleta siempre huela bien. Siempre llevo conmigo un uniforme de repuesto. Y también tenemos aquí el jumper. Casi nunca lo utilizo en el avión porque yo siempre tengo calor, pero bueno, si hace frío en la cabina te puedes poner esto. Una undershirt, boxers, calcetines, pantalones y otra camisa. Y esto nunca lo saco de la maleta porque uno nunca sabe. Imagínense que un día tengo una layover y me perdieron la maleta facturada y luego no tengo uniforme limpio. Así que esto siempre lo llevo conmigo. Y bueno, siempre tengo unos Tupperware por si me quiero llevar comida al avión, algo así. Que por cierto, me voy a llevar comida para mañana. Tengo que cocinar. Estas son las cosas que nunca salen de mi maleta. Aquí siempre pongo mi laptop, todos mis cargadores, llevo mi cámara, mi cartera y ya está. Esta es mi maleta de cabina. Ay, se me olvidó esto también. Siempre lo tengo conmigo. Pastillas, más paracetamol, oh my god, más paracetamol, Malox, para la garganta, para la diarrea, para los ojos, los oídos, los dolores. Y esto es mi salvación constantemente, es un Tide. Y esto se lo echas al uniforme. Si se te cae algo, pues es magia. So it would look something like this. Y se me olvidó guardar los zapatos en mi otra maleta. Me hice un arrocito con lentejas y pollito con vegetales para comérmelo mañana en el hotel. Estoy a esto de comérmelo. No me aguanto. No, bueno, pero lo tengo que guardar. Bueno, mis amores, ya van a ser casi las 9 de la noche. El proceso antes de ir a trabajar con la barba es que me la rebajo la noche anterior y me afeito el día del vuelo. Dato curioso de mi barba. Cuando yo recién entré a la compañía, el bigote a bordo estaba permitido. Y sin yo darme cuenta, yo tenía un vuelo y no me había leído como un update que había del manual de grooming o de la apariencia. Y resulta que habían dicho que los bigotes ya no estaban permitidos. Y yo fui a volar con el bigote porque no lo sabía. Pues nada, me lo comentan en medio de un vuelo en plan, hey, solo para que sepas que el bigote no está permitido. Y yo, oh my god, I didn't know. Cuando llegué al hotel, me afeito. Resulta que me reportaron. Un compañero me reportó por tener el bigote. You gotta be mindful with this stuff. Por eso es que ya no uso el bigote. Bueno, chicos, antes de dormir me hice un cafecito sin cafeína, of course. Y me voy a poner una face mask. Esta la compré la última vez que fui a Dubai en Única Layover. She looks okay. Y la verdad que mi piel necesita un poquito de ayuda. Bueno, ¿esto qué es lo que dice? Es Water Luminous SOS Ampule Vitamask Plus. It helps your skin to be bright for firmness and clear skin with rich nourishment. Todas estas cosas son pajas. Yo me las pongo porque, o sea, me gusta cómo me hacen sentir. Siento que me estoy cuidando. Pero todo esto de que la mascarilla, it firms you. Come on. You crazy? No me mientan en la cara. Parece una calavera. Chicos, yo tengo un problema con las mascarillas y es que, claro, mi frente, como es el tamaño del aeropuerto. Oh, mira, sí me llega. Bueno, casi. No me cubre toda la frente, pero, coño, bastante bien. Ok, me gusta cómo se... Ay, Dios. Ok, llámenme loco, pero en verdad se siente bastante bien esta mascarilla. Oh. Ok. Aquí no se desperdicia nada, ni siquiera el liquidito que viene. Cállense la boca. Esto se usa, lo que está aquí dentro, my loves. No se confundan. Ven, esto para el cuello. This 5 head is not gonna take care of itself. Hace mucho tiempo que no duermo tan mal, literal. Pero bueno, miren, yo me dejo estas notitas por la casa para que a mí no se me olvide de que yo me hice la comida para hoy. Voy a hacer el desayuno. Son las 8:11 de la mañana. Y luego siempre que me quito la espuma me doy cuenta que la mitad de la cara sigue sin afeitar.
Ya estamos en camino al aeropuerto. Se me olvidó hacer un check-in en la casa. Son las 10:40 de la mañana. En teoría tendríamos que estar en sala de firmas a las 11:40. Ahora lo que hace la tripulación es check-in our luggage y luego hacemos una reunión con toda la tripulación, que a esto se le llama un briefing, y ahí es cuando utilizo el cuadernito que les mostré, el chiquitito. Allí anotamos pues eso, las posiciones que tenemos para el vuelo, el flight time, información necesaria del vuelo, cómo queremos hacer el servicio, cómo nos queremos dividir y tal. Y también discutimos con los pilotos sobre lo que tiene que ver del flight plan, si hay turbulencia, si nos vamos a desviar en algún momento, por encima de qué países vamos a estar volando. Los veo ya cuando llegue a Dubái. Hola chicos, acabamos de llegar. ¿Se pueden creer que llegamos a tiempo a Dubái y estamos llegando al hotel 2 horas después de que aterrizamos? Porque nuestro driver se perdió y bueno, un trayecto que debería durar aproximadamente una media hora terminó durando 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Así que por supuesto perdimos un montón de tiempo valioso para hacer nuestro grocery shopping. Y bueno, yo quería... Estoy muy cansado. Van a ser casi las 7 de la tarde y nos tenemos que levantar como muy tarde a las 5 de la mañana. Ay, pero bueno, miren, pedí una protein powder por Amazon para que me llegara al hotel. Y me vino con I don't know what's the name, shaker, gratis. Y también compré creatine. Ok, ya estamos listos para salir. Son las 5:15. ¿Qué les puedo decir? La habitación pareciera como si alguien entró a robar. Sé que no parece como mucho, pero para mí todo esto es una destrucción. Odio que las cosas no estén en su lugar, pero es que no tengo tiempo para organizar. Hoy vamos a probar otro mercado. Este es mi método de diversión en Dubái. Es probar mercados. Algún día cuando me toque alguna layover más larga o me toque una layover en otro sitio, pues les haré un vlog distinto. De momento mis vlogs son ir a hacer mercado. Espero que les guste eso, porque si no tampoco hay mucho que... No tengo mucho más que mostrarles, because, you know, I keep it real y no me voy a inventar planes por inventarme para el vlog. Porque eso lo hacemos cuando estamos en Maldivas. Ok, enough distraction. Me tengo que ir. Tengo que acordarme mi número de habitación porque ya me pasa siempre. Aquí ya en este hotel me conocen porque se me olvida. Luego tengo que bajar y preguntar, hola. Y ellos ya en plan, did you forget your room number again? Y yo, yes. Bueno, este mercado que me recomendaron está más cerca del hotel, pero bueno, ustedes ya saben mis experiencias siguiendo recomendaciones de la crew. La última vez que fui terminé en un mercado chino. Bueno, ya este mercado parece un mercado más normal. Miren lo que tengo aquí. Compré cositas para gatos. ¿Por qué será? Sin comentarios. Bueno, vamos a buscar cosas para comer. Chicos, no puede ser. No lo necesito, pero me lo tengo que llevar. Necesito probar eso. Yo no tengo perdón de Dios, de verdad. Y luego yo me quejo. Me quejo de que no hago compras conscientes. ¿Pero qué es esto? Una piña colada así que se compra en mi mercado. Bueno, otra compra más hecha. A ver cómo metemos todo esto en esta maleta.
Chicos, son las 10:46 y la verdad que no ha sido una buena noche para nada. Como que compré cosas que luego no me entraban en la maleta, tuve que buscar ayuda, preguntarle a la tripulación. Por suerte estoy volando con una chica con la que me llevo fenomenal, que es tailandesa, y me dijo que no había problema. Y esto como que me dio mucha ansiedad porque es que no encontraba espacio en la maleta. Y ahora iba a hacerles el check-in del vlog y me di cuenta que no tengo mi micrófono. No sé dónde está. Es un micrófono que no se puede comprar externamente, es un micrófono que viene con la cámara, un micrófono que me encantaba, que de hecho lo estaba utilizando durante casi todo este vlog. Tengo ganas de llorar y estoy cansado. Como que fue una noche súper estresante, estaba corriendo por todos lados y ahora perdí el micrófono. Oh, miren, ¿qué vamos a hacer? Nada más que por bien no venga. Igual el micrófono no era tan bueno. Ya tengo que dormir, voy a poner la alarma para las 4:30 de la mañana y mañana será un nuevo día. Bye. Misma toma de siempre, mismo careto, recién levantado. Y son las 4:40. Este vuelo no va tan lleno. That's good, that's good. No va vacío, obviamente, pero bien. Ok, we gotta deal with this hair. Me levanté y lo primero que me se fue en el micrófono, pero bueno, hoy es un nuevo día y ya lo que pasó ayer se quedó en el ayer. Ya está. Me voy a quejar un poco más acerca de él durante la próxima semana. Sí, pero ¿qué voy a hacer? It is what it is, ¿no? Vale chicos, ya es casi hora de bajar, así que me voy a empezar a arreglar. I will see you once I'm home, back in the Maldives. Ayer llegué a mi vuelo y lo primero que hice fue, por supuesto, deshacer las maletas y ponerme a dormir. Es el día siguiente, son casi las 9 de la mañana y tengo que salir a nuestro training center porque hoy tenemos un training de un avión nuevo que nos va a llegar, el A321. En términos sencillos, es de la misma familia del avión que tenemos actualmente, o sea que el training no tiene por qué ser tan largo porque las puertas son iguales y al fin y al cabo, como son de la misma familia, no es un training tan extensivo, así que solamente 4 o 5 horas. Tengo que bajar a Male para hacer esto and I will see you when I get back, my dears. Sí, ya. Es el día después del training. Quiero hablar de una cosa y quiero ser honesto. Después del vuelo que tuve en este vlog que están viendo, tuve un ataque, no sé si un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, que bueno, no se notó mucho en el vlog por el simple hecho de que uno muestra lo que uno quiere mostrar, pero después del vuelo yo llegué al hotel como súper, ¿saben? Como que agobiado, estresado, tengo que salir, tengo que hacer las cosas, porque bueno, como vieron, encima perdimos tiempo valioso que necesitábamos de esta layover, perdidos por Dubai porque nuestro driver no sabía cómo llegar. Y ya aunado a todo esto, cuando fui a hacer la compra, como que chicos, de verdad, no pensé, como que estaba teniendo una out of body experience que en mi cabeza no caí en cuenta que yo tenía que traer todas las cosas que yo compré de vuelta a casa, en la maleta. Estoy haciendo un cafecito. Estaba en la habitación del hotel, muy estresado, muy agobiado, me puse a llorar porque había caído en cuenta de que todo lo que compré no me iba a entrar en la maleta. Y de verdad, se lo juro por Dios, estaba teniendo una noche horrible, que no pude dormir antes del vuelo. Me levantaba a cada hora y estaba como con un ataque de ansiedad. Y creo que fue una mezcla de todo, del hecho de que sentía que no tenía tiempo. Lo que más me molestó de todo fue el hecho de que perdí mi micrófono, cosa que me hizo llorar porque bueno, viene con esta cámara, ese micrófono es muy difícil de conseguir, es un micrófono caro, whatever. Pero bueno, entre ayer y hoy, que ayer tuve el training, ya tuve como tiempo de pensar, tiempo de relajarme. Hoy hice una meditación. A mí las meditaciones me ayudan bastante a reconectar conmigo y a poner los pies en la tierra básicamente, y también me tomé un tiempo largo, 1 hora y media creo aproximadamente el día de hoy, para hacer journaling, que para mí el journaling es algo que me ha ayudado muchísimo toda la vida. De hecho, yo tengo 2 diarios. Ese diario lo comencé en el 2018. Este diario, bueno, cuando se acabó esto comencé con este. La verdad que no escribo todos los días, pero me ayuda muchísimo a reconectar también y a darme cuenta de que las cosas que me pasan en verdad no son tan terribles como yo lo hago ver, y de vez en cuando me gusta abrir una que otra página y ver cómo era mi vida en ese entonces. La última vez que lo abrí leí un entry
que decía que lo estaba pasando súper mal económicamente. Fue una de las primeras entries que hice cuando llegué a Europa, estaba recién emigrado a Venezuela, y te das cuenta que 2 más 2 es 4 y que al fin y al cabo el problema tan tonto que estoy teniendo es que perdí un micrófono. Es solamente un micrófono. No me está pasando nada en mi salud, no le está pasando nada a mi familia, está todo bien, es solo que perdí una cosa que en un futuro la puedo volver a comprar, y que sí, uno está en todo su derecho de sentirse mal y uno está en todo su derecho de sentirse jodido porque, coño, te pagaste tú tu cosa y te costó tu dinero, pero no es para tanto, no es para que yo esté teniendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y una molestia por un micrófono. Bueno, espérense que me apetece mucho mi café y ya está listo el café. Les voy a mostrar cómo hago mi café versión fitness. Echar un montón de hielo. A mí me encanta el café helado. Luego echo un scoop de proteína que me lo tomo 2 veces al día. Scoop. Leche de soja. La traje en la maleta y miro cómo está destrozada ella. Pero bueno, she works. Esto no es leche, esto es leche. Terrible. El cafecito. ¡Ah! ¿Por qué soy tan caótica? Y por supuesto que esto ahora se va a salir. Ay, Gerardo. Me voy a poner esto abajo porque esto se va a salir, obviamente. ¡Ánimo! ¡Venga! Ya ustedes saben que yo tomas aesthetic pocas. Muy pocas. Uno le intenta, que es lo importante. Eso. Miren qué bonito. Ole. Es una barbaridad hacernos el café, pero vale la pena. Me encanta. Sabe como a mocachino, algo así. Así que bueno, la moraleja que quiero dejar aquí es, en primer lugar, que una cosa que aprecio mucho de los comentarios que ustedes me hacen cuando me escriben mensajitos y comentan en los vídeos es la actitud y personalidad que tengo, que parece que es muy positiva siempre y que siempre me lo tomo todo un poco de broma, y la verdad es que no siempre es así. Hay muchas veces que sufro conmigo y hay muchas veces que hay overthink y que me estreso y que lo paso fatal. Ustedes saben que en este canal yo muestro lo bueno y lo malo de mi trabajo, de los viajes que hago y de mi personalidad y de la vida en general, ¿no? Que la vida es un sub y baja, y yo toda la vida he considerado que yo vivo la vida en picos. Cuando estoy bien, estoy muy bien, y cuando pasa algo malo, lo paso fatal. Este es el final de este vlog. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Siempre se los digo. He visto las analíticas de YouTube y el 80% de las personas que ven mis vídeos vuelven y no están suscritas. Can anybody make sense out of it? Because I cannot. Y'all keep watching, but y'all are not subscribing. Go ahead and subscribe, my loves. Pero en serio, gracias por ver. Y si quieren mantenerse en contacto conmigo, mi Instagram y mi TikTok también son @GerardoOnBoard. Se los dejo por aquí. Y los veo en otro vídeo, otra semana, en otro mes, en un par de semanas. Who knows? Not me. Adiós, mi gente. ¿Y qué es eso que hay por allá? Una casa de un gato, qué raro.